Hoy os voy a hablar sobre una hermosa leyenda lituana. Cuenta una antigua leyenda lituana que hace muchísimo tiempo vivía en las aguas del mar Báltico una hermosa diosa llamada Jurate. Jurate vivía en un precioso palacio construido enteramente de ámbar y reinaba sobre todas las criaturas del mar. Pero no todo era paz en su reino, ya que la diosa a menudo se veía perturbada por el bullicio de los pescadores, y entonces enviaba a su ejército de sirenas para que ellas destruyesen sus redes. Y cuando estaba realmente enfadada, sacudía las olas del mar agitando su melena, para que así las olas acabaran con los pescadores y sus barcos. Un día, una de sus sirenas le contó que parecía ser que había un joven pescador llamado Castitis que tenía un gran don para la pesca. La sirena también le contó a la diosa que al parecer el pescador era muy pobre y que aún así repartía casi todo lo que se ganaba entre la gente más necesitada del pueblo. La sirena también le confesó a la diosa que tanto ella como las otras sirenas habían tratado de seducir al joven sin ningún éxito. La diosa sintió entonces una mezcla de rabia y de curiosidad y decidió ir personalmente a conocer al joven. Jurate nadó hacia la costa y entonces cuando llegó a la orilla vio al joven pescador. Lo observó con detenimiento y enseguida se dio cuenta del gran atractivo del muchacho. Un rato después, el joven salió del agua cargando una gran bolsa llena de pescado. Jurate decidió seguirlo y, transformándose en humano, lo siguió a través de los puestos del mercado. Observó cómo el joven iba regalando el contenido de su gran bolsa de pescado entre la gente más pobre del pueblo, y este gesto realmente la conmovió. Al acabar el día, la diosa estaba perdidamente enamorada del joven pescador y quedó especialmente impresionada por su generosidad. Así que al día siguiente decidió de nuevo presentarse ante él, pero esta vez en su figura de diosa. El joven quedó tan impresionado al ver la belleza de la diosa que se quedó sin palabras. Ella le ofreció cofres llenos de riquezas para la gente del pueblo, pero solamente con una condición, y es que él se fuera a vivir con ella a su palacio de ámbar. El joven enseguida aceptó el ofrecimiento de la diosa y ella le otorgó agallas para que él pudiese respirar bajo el agua, y así se fueron juntos al palacio. Pasaron los días y tanto la diosa como el joven pescador disfrutaban de días y de noches de compañía y de amor, y poco a poco se enamoraron. Pero desafortunadamente no todo el mundo veía con buenos ojos esa unión, ya que los dioses estaban enfurecidos porque jamás deberían juntarse con humanos y muchísimo menos enamorarse de ellos. Así que el dios Perkunas, dios de los cielos y de los truenos, decidió tomar cartas en el asunto. Perkunas creó un gran tornado que separó las aguas del mar, dejando expuesto el techo del palacio, y con un gran rayo lo destruyó. Luego se enfrentó al joven Castitis y de un manotazo le arrancó las agallas que le permitían respirar bajo el agua. Y a continuación cerró las aguas del mar, con lo cual el joven pescador se ahogaba. Jurate vio cómo su amado se ahogaba y rápidamente nadó hacia las profundidades del mar para poder rescatarlo y huir juntos a un lugar donde nadie los conociera y pudieran ser felices, pero esta vez como humanos. También cuentan las gentes del lugar que el dios Perkunas todavía sigue buscando a Jurate y a Castitis bajo las ruinas del palacio, provocando con su ira grandes tormentas que las olas del mar aprovechan para barrer los restos del palacio, arrojando a la orilla los restos del cristal de ámbar, que un día fue el palacio donde una diosa y un joven pescador vivieron un amor eterno.
¿qué tal estáis? Bueno, como veis, hoy vamos a hablar del ámbar. El ámbar es conocida como la piedra de la vitalidad, pero en realidad el ámbar no es una piedra, no es un cristal, es una resina, específicamente de unas coníferas que vivieron hace millones de años poblando el planeta, con lo cual, con el paso de los años, se solidificaron y fosilizaron. Y es muy probable que en muchas de las piezas que encontremos de ámbar haya atrapados dentro pequeños insectos o trozos de vegetación. A pesar de no ser un mineral, ha sido usado a través de los años tanto por su valor energético como por su valor mágico. De hecho, en algunos museos de Europa existen piezas que tienen más de 8000 años de antigüedad. Antiguamente el ámbar era considerado el remedio para todo y de hecho existen muchísimos rituales donde el ámbar se ha utilizado para mantener equilibradas tanto la energía masculina como la energía femenina. Para los antiguos chamanes el ámbar era lo que los conectaba con la madre tierra y utilizaban sus poderes para sentir su conexión con ella. Los celtas lo usaban para representar la energía regeneradora de la tierra. En la Edad Media se utilizaba para mantener alejados a los espíritus y en la antigua China se creía que el ámbar era la reencarnación de un tigre que al morir se reencarnaba en el ámbar y era utilizado por los guerreros chinos porque creían que si llevaban un ámbar con ellos eso les iba a transmitir la fuerza y el valor que tenían los tigres. El ámbar tiene una dureza de 2.5 en la escala de Mohs, con lo cual no nos permite hacer ebulliciones ni inmersiones alcohólicas, solamente podríamos usarlo en maceraciones, eso sí, siempre en un recipiente de cristal. ¿Y cómo haríamos las maceraciones? Las maceraciones las haríamos usando un aceite vegetal de poca acidez, que sea un aceite vegetal que tenga un nivel de acidez bajo, con lo cual sumergiríamos nuestro ámbar en el aceite, aunque por si acaso yo recomiendo que para no liarla usemos aceite de almendras dulces. ¿Por qué? Porque el aceite de almendras dulces es muchísimo más suave y aparte de eso es hipoalergénico. Y ahora hablemos de sus propiedades. Es revitalizante, ayuda a mantener las energías altas. Al portador, la persona que lleve una piedra de ámbar, no es una piedra, es una resina. Al portador de la resina de ámbar que la lleve en contacto con su piel, le ayudará a hacer realidad sus sueños. Absorbe las energías negativas, aporta vitalidad, aporta motivación, aleja la depresión, aporta un estado mental positivo. Su energía nos aportará equilibrio, con lo cual nos sirve muchísimo si estamos tratando de retomar las riendas de nuestra vida. Tanto es si estamos saliendo de una depresión como de una ruptura sentimental. Esto nos va a dar la facilidad de poder sentir de nuevo que tenemos el control. Como digo, volver a tomar las riendas de nuestra vida. En este momento tengo que hacer una parada para, por favor, explicaros algo. Tanto en este vídeo como en un vídeo anterior que he hablado sobre los poderes curativos y regeneradores de ciertas piedras o ciertos cristales, sí, es correcto, ayudan, pero lo más importante, por favor, seamos responsables. Si te encuentras mal, vete al médico. No porque yo haya dicho en un vídeo que tal piedra te va a ayudar si tienes tal cosa. Sí, obviamente lo podemos usar como algo de apoyo en tu recuperación, pero lo más importante es que busques ayuda profesional, vete a un médico y luego usas todas las cosas que yo te cuento sobre las propiedades de las piedras o sobre las propiedades de los cristales como apoyo, como terapia de apoyo, pero no te centres solamente en los poderes curativos de las piedras y no vas a necesitar nada más, porque no es así. Ayuda mucho, ayuda muchísimo. Si no, de hecho, yo no estaría haciendo estos vídeos. Pero lo más importante, por favor, seamos responsables y busquemos ayuda médica. Bueno, y ahora que hemos hablado un poquito de todos los beneficios que nos aporta el ámbar, vamos a aprender
cómo tenemos que limpiarlo. Como yo os he dicho anteriormente, no todos los cristales o no todas las piedras, en este caso el ámbar no es un cristal, no es una piedra, es una resina, con lo cual hay que limpiarlo con muchísimo cuidado. Ya os expliqué en vídeos anteriores por qué tenemos que limpiar nuestras piedras o nuestros cristales. Si queréis, bueno, os dejo el vídeo aquí arriba donde podéis ver cómo, el por qué, perdón, hay que limpiar nuestros cristales, ¿vale? Entonces, bueno, vamos al lío, que me lío. Porque tenemos que limpiar nuestro ámbar. ¿Cómo lo vamos a limpiar? Vale, el ámbar, como ya he dicho, es una resina. Se me han caído las gafas dentro del vaso del café. Ahora sí. El ámbar es una resina, con lo cual tenemos que limpiarlo con muchísimo cuidado. Como no permite cierto tipo de cosas abrasivas, tenemos que limpiarlo de la siguiente manera. Hay dos formas, de hecho. La primera, con un paño de algodón limpio, humedecido, en un té que hayamos hecho previamente de salvia, ¿vale? Entonces, limpiamos nuestro ámbar con ese paño que está humedecido en el agua, en la salvia, ¿vale? Y luego, con muchísimo cuidado, con otro paño limpio, obviamente, y seco, lo secamos, ¿ok? Esa es la forma número 1. La forma número 2 es hacer una mezcla de agua con miel. Lo sumergimos un ratito. Os digo lo mismo que os dije la otra vez, no os vayáis por ahí, no os pongáis a hacer otra cosa, porque es una resina, ¿vale? O sea, muy importante, es una resina, con lo cual podemos tenerlo un ratito dentro de la mezcla de agua con miel. Y al ratito lo sacas, lo secas bien y punto, se acabó. Pero la miel es muy beneficiosa, ¿por qué? Porque reactiva los poderes del ámbar, ¿vale? Cualquiera de las dos formas que lo queráis hacer es buena. Lo ideal es llevar el ámbar en contacto con la piel, tanto sea en un colgante, en una pulsera, en algo que esté en contacto con tu piel, ¿vale? Porque así podrás recibir todos los beneficios de la energía purificadora que emite el ámbar. También puedes sujetarlo entre tus dos manos para así sentir esa fuerza revitalizadora que ofrece esta resina. Bueno, como sabéis, o si no sabéis, os lo cuento, el color amarillo del ámbar y todas las cristales que tengan esa tonalidad, ese tipo de colores, está siempre asociado al tercer chakra. Con lo cual es súper importante que si queremos hacer cualquier tipo de ritual o de relajación usando la energía revitalizadora del ámbar, lo usemos en el tercer chakra. Nota, por si no lo sabéis, el tercer chakra es el del plexo solar, ¿vale? Y ahora un truquito mágico, que yo sé que os gustan, ¿vale? Entonces, vamos a coger un recipiente de cristal, vamos a meter nuestro ámbar dentro y lo vamos a cubrir con aceite de almendras. Ya os he dicho que para mí es mejor el aceite de almendras que el aceite vegetal, ¿ok? Entonces, lo vamos a poner 3 días en la ventana, 3 días consecutivos que reciba la luz del sol. Por la noche lo ponemos desde la primera hora de la mañana y lo retiramos cuando empieza a atardecer. Al retirarlo lo tapamos con un paño oscuro hasta el día siguiente por la mañana. Retiramos el paño, lo volvemos a colocar en la ventana, que vuelva a recibir otra vez las energías del sol. Así durante 3 días, ¿vale? Al cabo de los 3 días, ¿qué hacemos? Sacamos nuestro ámbar, lo secamos muy bien y nuestro aceite estaría listo para masajes, para frotar sobre la parte de la frente. Puedes utilizarlo como un aceite que te va a aportar toda la energía revitalizadora. Ay, esto me cuesta muchísimo decirlo. Toda la energía revitalizadora del ámbar. Y bueno, como ya sabéis, siempre me gusta en mis vídeos contar los datos curiosos que voy aprendiendo por ahí. Entonces, bueno, el dato de este vídeo es que, no sé si sabéis que el ámbar, la palabra ámbar, viene del griego que significa electrón. ¿Por qué? Porque si el ámbar tiene poderes eléctricos. De hecho, si tú frotas un ámbar con un paño de algodón, de hecho es una muy buena manera para tú saber si tienes tu ámbar auténtico o es simplemente un trozo de plástico pintado.
Entonces es una forma, es un truco muy fácil para saber si tu ámbar es auténtico, ¿vale? Frótalo con un paño y verás que él va a generar electricidad estática, ¿vale? Por eso de ahí viene la palabra electrón, porque genera electricidad estática. Y esta electricidad estática la puedes pasar por el pelo, y si el pelo te hace para arriba, es porque tu ámbar es auténtico. Lo mismo puedes hacer, acercarle un trocito de papel después de haberlo frotado, después de haber generado esa electricidad estática. Y si el papel se acerca al ámbar, es porque el ámbar es bueno. Y bueno, esto habría sido todo por hoy. Ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal, darle me gusta, compartirlo, comentarlo con gente que le guste este contenido, o con amigos, o con familiares, o con quien queráis. Dejadme lo que opináis o lo que queréis saber, o si conocéis las propiedades que tiene el ámbar, abajo en los comentarios, que yo os leo. Y no olvidéis activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que yo suba nuevo contenido. Y bueno, hasta el próximo vídeo. Como siempre, me despido enviándoos muchísima salud para todos y abrazos de luz. ¡Chao!